How our cells encode this architectural plan, signaling each other with genetic tools. Oh yeah. Wow. Phenotype the interface for mouse and man. Genotype the files and the subprograms. What then are the switches, circuit boards, and boot code? Cuando entra Graciela Almendral por la puerta del estudio, a esta hora en Onda Madrid también entra de lleno todo lo relacionado con el mundo de la ciencia. Graciela Almendral, Indagando Televisión, un canal de ciencia e innovación, Indagando TV. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Begoña. ¿Qué tal? Estamos estupendamente Oye, bien ¿y aquí. esta música que has toda... traído? Suena al Despacito, pero no. Pues mira, es Despacito, pero digamos que es una parodia, un poquito una parodia de Despacito, y sobre todo es una parodia de la biología. Es un grupo muy, muy divertido que os aconsejo que busquéis en internet y que lo escuchéis, que se llama Capella Science. Ajá. Y son unos científicos que están explicando todo lo que es la ciencia, desde que es la física, las matemáticas o la biología, como en este caso, a través de canciones a capela. ¡Qué bueno! Es muy bueno. Cachondo. Capella Science. Capella Science. En este caso, lo que están cantando es el tema explica qué es la biología de la evolución. La biología de la evolución dentro del campo de la ciencia, uno de los campos más interesantes, que hace que entendamos, por ejemplo, por qué una célula, todos sabéis que nacemos con unas poquitas células que se van reproduciendo. Y según van reproduciéndose, hay una información genética que hace que una célula, por ejemplo, se vaya al páncreas y se ponga a producir insulina. Y dices, ¿por qué sabe la célula que se tiene que ir al páncreas? Efectivamente. Más que mucha gente sabe la célula. Ya tuviéramos nosotros todas las mañanas ese mensaje de todo lo que tiene que hacer. Otras se vayan, por ejemplo, que eso es muy bonito cuando lo ves en un laboratorio de investigación, al corazón, y que empiece a participar en que lata un corazón, en que un tejido empiece a latir, ¿no? En cómo aparece el primer tejido cardíaco, ¿no? Entonces, todo eso está explicado en la canción y está explicado en la biología de la evolución. Y de esto queremos hablar hoy porque cuando tú ves las cosas, cuando ves la base de la biología, te das cuenta que la base la compartimos con la mayoría de los animales, vamos, con todos los animales, con todo lo que es los seres vivos que nos rodean, ¿no? Con algunos más que otros, Con ¿no? algunos, bueno... Quiero pensar. Sí, pero Con luego algunos es curioso, ¿no? Es paradójico porque posiblemente nos parezcamos más a ciertos animales que no creemos que a otros que pensamos que somos más próximos. Mira, cuando os acordáis de la historia del proyecto Genoma Humano... La mosca y... Exactamente, La mosca del vinagre. cuando fue la primera vez que se leyó, que salieron todos los resultados de los primeros genomas, de repente nos dimos cuenta que estábamos muy cerca de los gusanos, de unos gusanos que se emplean en los laboratorios de investigación, y que no estábamos tan lejos de los animales como creíamos, que el ser humano no era precisamente, por el número de genes, no nos distinguíamos tanto, ¿no? Y por poner un ejemplo, tenemos hasta el 95% de genes que compartimos con los ratones. Fíjate. De hecho, los ratones son los animales que más se emplean en investigación. Pero también, por ejemplo, compartimos muchos genes, o los genes además no solo compartimos genes, sino que actúan de la misma manera con la mosca del vinagre, que es otro de los animales que nos encontramos en los laboratorios de... Que se utilizan esos animales porque tienen un ciclo de vida muy corto y entonces se pueden ver, ¿no? Efectivamente, tú coges una mosca y de repente le quitas un gen o le incluyes un gen y puedes ver qué actividad se incluye o qué actividad se suprime en muy pocos días. Por ejemplo, en cáncer son muy interesantes porque un cáncer a lo mejor un tumor puede tardar 5, 6 o 7 años en aparecer, y claro, para investigarlo sería muy difícil. Con una mosca, en pocos días ves si hay una influencia de un gen o no. Hay otros animales, por ejemplo, que son como el pez cebra, que impresiona mucho, porque muchas veces decimos que hace un pez cebra en un laboratorio de investigación. Pues, por ejemplo, los peces cebra tienen un sistema de regeneración impresionante. De hecho, los investigadores les extraen una parte, por ejemplo, del corazón y en apenas un mes vuelve a tener el corazón completo. ¿Cómo Como puede nuestro ser? hígado, ¿no? Y que dice, ¿cómo puede ser? Y eso es lo que hacen que tengamos estos animales de investigación en los laboratorios. Pero este es un tema, que es el tema que queremos tratar aquí esta noche, que a lo largo de la historia ha creado bastante polémica. Cuando anunciábamos en el sumario tu presencia hoy, decíamos que este es un tema que siempre ha suscitado polémica, pero posiblemente ahora estemos en un momento en el que por los movimientos animalistas y por esa protección, que me parece muy bien, hacia los seres vivos, pues que está ahora en auge. Que tenemos que hablar de ello, desde luego. Claro, que sí. claro. Hay que ver, ¿no?, los pros y los contras y también a lo mejor organizar un cierto sistema ético que proteja a los animales. Y que ya existe, y por eso venimos a hablar
hablar de él, porque efectivamente los animales han estado a lo largo de todo el desarrollo de la medicina y la ciencia en los laboratorios e incluso los medicamentos que estamos utilizando a diario, como la aspirina. Si ves todo el histórico de la investigación hasta conseguir desarrollar la aspirina, es que hay todo tipo de animales que han participado. Y en muchos productos, bueno, en las vacunas, impresionante. No tendríamos las vacunas que tenemos si no hubiera sido por los animales. Animales incluso que no te esperas, como los terneros, fueron fundamentales en conseguir todo el desarrollo de las vacunas contra la viruela. ¿Os acordáis? Bueno, claro. no nos podemos acordar, bueno, sí, pero mucho, hemos pero oído. Históricamente, ¿no? Ha sido la enfermedad que más muertes ha provocado a lo largo de la historia, y si no hubiera habido ternero, no hubiéramos conseguido producir la cantidad de vacunas que se necesitaron para poder vacunar a toda la población, que fue una enfermedad además que se erradicó porque se consiguió vacunar a toda la población de todo el planeta, y por eso se consiguió erradicar, ¿no? Pero efectivamente, ¿por qué los animales son tan importantes y qué hacemos para protegerlos? Los grupos animalistas que han estado en contra de la investigación han sido muy activos, tanto que se han parado investigaciones por miedo o porque ha habido incluso momentos de violencia y muy serios, ¿no? ¿Qué ha pasado con eso? Que también ha provocado que la información sobre qué animales y en qué investigaciones se estaban utilizando se ha ocultado. Y eso ha provocado más sentimientos en contra, ¿no? En vez de favorecer. Bueno, por ese motivo digamos que estamos viviendo ahora mismo un momento en el que la Unión Europea, toda Europa, está dando un giro a todo eso, diciendo, tenemos que hacer todo lo contrario, explicar a la población qué animales estamos utilizando en investigación, qué se hace con ellos, cuántos, qué se hace con ellos y cómo se les protege. De todas maneras, yo no sé, bueno, ahora nos vas a seguir hablando del tema porque desde luego es fascinante, pero, que me perdonen, voy a dar una opinión personal que no tiene nada que ver con nadie, pero a mí es que, pues sinceramente no me parece igual la experimentación, por ejemplo, con ratones o mucho menos con gusanos, que si estamos hablando ya de primates, por ejemplo, ¿no? Claro. No tiene nada que ver, ¿o sí? Pero los primates, no tiene nada que ver. De hecho, los primates, por ejemplo, está mucho más o sea, hay una prohibición mucho más extendida a la investigación con primates y sobre todo con grandes simios, que de hecho está totalmente prohibida. Ya está prohibido, ¿no? Y con el resto, efectivamente, depende muchísimo de la investigación. Incluso, por ejemplo, no se pueden utilizar cuando son salvajes, sino que tienen que ser que han nacido en cautividad, ¿no? Y está restringido, pero incluso hay unos comités éticos ahora en los que participan también los propios científicos, que cuando ves cómo trabajan en ese comité, son los propios científicos los que ponen más cortapisas a la utilización de animales, sobre todo al número y a la justificación muy, muy, muy en detalle de por qué necesitas esos animales para esta investigación. Bueno, vamos a hablar con nuestra invitada, que además trabaja y ha trabajado y ha participado en la elaboración de un acuerdo que han firmado aquí en España, y en este caso tenemos que decir que España está siendo pionera, porque es el segundo país de la Unión Europea en lanzar este acuerdo, que han firmado 120 organizaciones en España para crear una transparencia total sobre el tema de la investigación con animales. De hecho, gracias a este acuerdo, por ejemplo, podemos ya todos los ciudadanos incluso ver laboratorios de investigación donde vemos cómo están los animales, cómo los cuidan. O sea, podemos acceder cualquier acceder a través de programas y si no a través de las webs que están abiertas, y entras en la web y ves todo. O sea, incluso hay webs que son virtuales, puedes visitar el animalario, puedes hablar con los investigadores, y hay ya proyectos, programas dentro incluso de los colegios, pero también con los medios de comunicación, para que podamos acceder, hablar con los investigadores y hacerlo de forma totalmente transparente. Bueno, nos lo va a contar todo Margarita del Val. Ella es investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid y también participa como vocal en COSCE, que es la Confederación Española de Sociedades Científicas. Buenas noches, Margarita. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Graciela? ¿Qué tal? Mira, hemos hecho así un resumen muy global, pero la pregunta que queremos hacer siempre es, ¿por qué es tan importante la investigación con animales, para vosotros los científicos, la investigación con animales para conocer el origen de enfermedades o el desarrollo de futuros tratamientos? Bueno, la investigación con animales es muy importante no solo para los científicos, es que es muy importante para todos nosotros, ¿no? Porque cuando vamos al médico, lo que queremos es que si tenemos una enfermedad, no queremos que empiece a hacer pruebas con nosotros a ver si se me ocurre qué te puedo hacer para ver qué funciona, ¿no? Queremos que nos ponga el mejor tratamiento que existe en el momento. O cuando vamos al veterinario con nuestra mascota, también queremos un tratamiento que ya esté probado. Entonces, la mayoría de todos estos tratamientos tienen a sus espaldas unas pruebas, y muchas de estas pruebas se han hecho claramente en animales.
pero desde las enfermedades más banales como los resfriados, a las que ya no tenemos, como aquellas para las que tenemos vacunas espectaculares, o aquellas que todavía no están resueltas, como el SIDA, que ha pasado de ser mortal a ser una enfermedad crónica, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente, en todos los ámbitos de las enfermedades están detrás la investigación que se ha hecho con animales. Y la investigación es muy importante porque primero hay que saber cómo funciona, ¿no? Para los científicos, primero te he dicho un poco para las personas, pero para los científicos, primero hay que saber cómo funcionan las cosas para luego poder pensar cómo hacer un buen tratamiento de la manera más racional posible. Entonces es muy importante. Hablábamos al principio de que compartimos muchos genes con los animales, pero también, por ejemplo, virus que nos infectan, ¿no? Como el virus de papiloma humano, también aparecen en pájaros y hasta en ballenas, ¿no? O sea, que también los propios agentes infecciosos que nos infectan a nosotros están infectando a otros animales y también podemos observarlos e investigarlos. Sí, efectivamente, claro. Y de hecho, por ejemplo, ¿de dónde han venido las gripes, las epidemias de gripe? Pues vienen de virus de la gripe de animales, de cerdos, de aves, etcétera. Sí. Bueno, Margarita, esto que apuntabas también, que se puede aplicar incluso a la veterinaria, puede ser un argumento, ¿no?, para convencer a esos grupos animalistas. O sea, todo aquello que se descubra se va a utilizar no solo en beneficio del hombre, sino también de los animales. Y luego de lo que se trata es que de esos animales que están en el laboratorio, pues ver cuáles sí, cuáles no y en qué condiciones o hasta dónde se puede llegar en esas pruebas. Sí, claramente toda la investigación en salud animal también se hace con animales de investigación, claramente. No solo investigación, sino también nutrición, o sea, no solo enfermedades, sino también nutrición animal y este tipo de estudios, tanto para animales domésticos como para mascotas, ¿no? Las dos cosas, y para la ganadería. Pero desde luego, en todos los casos es importante hacerlo de una manera controlada y con un respeto total hacia los animales, por supuesto. Ha dicho una cosa antes, Graciela, que me ha hecho pensar, porque dice, tienen que ser animales no que estén en libertad, tienen que ser animales criados en cautividad para hacer estas pruebas. Y yo me imagino que se les también esto no solamente es por una cuestión ética, sino para controlarlos, porque tú necesitas que para servirte de test o de referencia tienes que saber que son animales perfectamente sanos. Efectivamente, tienen que estar perfectamente sanos, no estresados, alegres, jóvenes, y además efectivamente es importante que no hayan sido capturados del medio salvaje, porque esto es un estrés adicional para ellos y entonces esto no se debe hacer. Y ese estrés puede condicionar incluso los resultados del estudio, ¿no? Pueden falsearlos, claro, efectivamente, porque puedes tener más diferencia entre unos animales del grupo y otros animales y entonces no darte un resultado claro, y entonces el experimento sería en vano. Por eso actualmente hacia lo que se va tendiendo es hacia usar cada vez grupos más homogéneos, y eso es una de lo que llamamos en este campo las 3 R's, que es el refinar. Es decir, ya no se usa cualquier tipo de animal, sino es que siempre hay que buscar el que es más adecuado. Entonces, por ejemplo, para investigar una enfermedad humana, imagínate una ceguera causada por una mutación que es hereditaria, pues lo que hay que tener es, en lugar de investigarla en animales en general, por ejemplo en ratones o en perros que no tienen esa mutación, es elegir justo aquellos que tienen esta mutación o producirlos. Entonces, cuando lo haces en los experimentos justo en los animales que tienen exactamente la misma mutación que tienen esas personas que tienen esa ceguera, los resultados que obtienes son muchísimo más de fiar y además muchísimo más trasladables a la situación de esa enfermedad humana que es el objeto del trabajo y el objeto de buscar un tratamiento, ¿no? Bueno, ya comentábamos también que ya hay 120 organizaciones en España que han firmado un acuerdo de transparencia, ¿no? Y que España en ese sentido está siendo bastante pionera. Cuéntanos un poco en qué consiste ese acuerdo y cómo podemos, lo que estábamos comentando, los ciudadanos conocer la información sobre la investigación que se está haciendo con animales en los laboratorios, qué tipo de investigación, con qué animales. ¿Cómo nos ayuda ese acuerdo a que se traslade esa información a los ciudadanos? Bueno, pues el acuerdo, yo no fui la persona que lo empezó, ¿no? Lo empezó mi predecesor en el cargo de vocal en la Confederación de Sociedades Científicas de España, de vocal en la COSCE, de Ciencias de la Vida y de la Salud, que es Juan Lerma, junto con las sociedades de ciencias de animales de laboratorio, con la SECAL, con Javier Guillén sobre todo. Pero cuando yo conocí que lo que se estaba pensando hacer en investigación animal era pasar del secretismo a la transparencia, dije, esto
esto es lo que hay que hacer, porque, como decíais antes, es un tema que a veces causa polémica, es un tema muy delicado, y yo creo que la razón de que lo cause es posiblemente porque no tenemos la información suficiente. Entonces, pasar a hacer una política de transparencia, que además esto es voluntario, esto no es una cosa que sea por imperativo legal. Estas 133, ya no somos 120, sino 133 instituciones que se han adherido a este acuerdo en España, lo hacen voluntariamente. Lo que quieren hacer es simplemente transmitir y dar toda la información que se tengan de por qué se hacen las cosas, ¿no? Porque eso le quita muchas suspicacias y ayuda a entender las cosas. No todo a lo mejor se puede entender. Estamos abiertos a que nos digan, oye, perdonad, aquí se podrían mejorar las cosas, perfecto, porque nosotros somos los primeros que queremos hacer la experimentación animal de la máxima calidad y con el máximo respeto a los animales y conciliándolo con las necesidades que tenemos de salud humana y animal, obviamente, ¿no? Entonces, el acuerdo surgió por la iniciativa que habían tenido ya en Inglaterra, en el Reino Unido. En el Reino Unido han tenido muchos problemas con la gente que se opone a la investigación con animales y decidieron tomar este enfoque de la transparencia, y nosotros desde COSCE decidimos que íbamos a seguirles y hemos sido el segundo país en Europa que lo ha hecho. ¿Qué aporta fundamentalmente? Porque hay una cosa que a mí me extraña. Si yo estoy viendo, por ejemplo, gracias al acuerdo, la información sobre centros de investigación, cómo se investiga, hay vídeos que para poder ver cómo se hace. Ves, por ejemplo, cómo se trabaja cómo se anestesia siempre a todos los animales, incluso a las moscas también se les duerme con un gas, cómo se recupera una especie de UCIs, cómo controlan la alimentación. O sea, realmente se ve de forma muy transparente el trabajo que se hace con animales. ¿Por qué es tan difícil luego llegar a un acuerdo con todos los grupos que defienden a los animales? Parece que hay como un encontronazo histórico cuando ya las cosas son tan sumamente transparentes. Bueno, tan difícil no es. Es decir, hay grupos animalistas que realmente reconocen que en el estado actual de la sociedad occidental se lo debemos el estado de salud que tenemos y de bienestar se lo debemos a que tenemos el privilegio de poder contar con modelos animales para estudiar primero y desarrollar los tratamientos. Es decir, hay grupos animalistas que lo reconocen. Lo que los grupos animalistas desde luego piden es que cada vez se investigue más en modelos que puedan reemplazar a la experimentación animal, y en eso estamos de acuerdo. Es decir, en eso estamos de acuerdo porque si hay un modelo que si yo pudiese reproducir en cultivo un órgano del animal, pues preferiría, en lugar de hacerlo con los experimentos con animales, hacerlo con ese órgano aislado. Y un ejemplo, por ejemplo, que en el que también España es pionera, es en el de producir piel en el laboratorio, piel artificial. Entonces, con la piel hay determinados aspectos de agresiones a la piel, toxicidad para la piel, infecciones de la piel que se podrían hacer con esta piel que se crece en el laboratorio, y no habría que hacerlo en absoluto con animales. Y no estoy hablando de cosmética, porque la cosmética en Europa está absolutamente prohibido que se haga ninguna. No, hablamos de medicamentos que pueden salvar vidas y que pueden cambiar. De todas maneras, le preguntaba yo antes, Margarita, le preguntaba a Graciela un poco si estos grupos de proderechos de animales también hacen distinciones, porque, y volví a decir que era una opinión totalmente personal mía, pues sinceramente a mí no me parece igual que las moscas o los gusanos que un primate, o vamos a ponernos en otro tipo de animales. Ya no hablo de consumirlos, o sea, yo me como el chorizo, el salchichón para dejarlo claro, y me encanta, pero no, a lo mejor entiendo que hacer sufrir a un animal, a un cerdo, pues puede ser éticamente comprometido, pero sabiendo que, partiendo de la base de que vosotros el sufrimiento no es para nada un objetivo de los estudios, ¿hay también como categorías en tipos de animales a la hora de hacer un estudio? Hombre, sí hay categorías. Por ejemplo, el número de primates que se emplean en España es muy, muy inferior al número de roedores, por poner un ejemplo. Los números de animales que se emplean son también públicos, por cierto, esto también es transparente, están en la página web del Ministerio de Agricultura. Hay que bucear un poco, hay que dar varios clics, pero aparecen allí. Y en cualquier caso, en nuestra página de transparencia del acuerdo de transparencia para la experimentación animal también aparece el uso de animales anual, un resumen, y bueno, se va viendo que vamos bajando en el número de animales, y cuando se accede a estos datos se ve que de los 800.000 animales que se han usado en el último año del que hay datos, que es en 2017,
la mayoría son roedores y de los 800.000 solo hay unos 200 primates, ¿vale? O sea que sí que hay categorías, claro que hay categorías. Y solo se llega a primates cuando ya se ha ensayado en modelos animales previos y se ha visto que funciona. Pero por poner un ejemplo, la vacuna del ébola, que no hay un modelo animal tan claro, después de pasar por ratones y por, creo que perros también se pasó, al final se pasó a unos macacos porque ahí es donde había que ensayar la vacuna del ébola. Y esto ya estaba ensayado cuando hubo el gran brote de ébola en África Occidental y por eso se pudieron hacer ensayos de campo en el momento, al final de la epidemia, con unas vacunas que ya habían pasado bastantes controles de calidad, habían llegado hasta primates. ¿Por qué? Porque hay que experimentar antes de llegar a hacer lo que es el ensayo clínico, que es mirar en voluntarios y en enfermos cómo funciona un tratamiento que ya tiene a sus espaldas muchísima investigación y muchísimo racionamiento, claro. Margarita, este ejercicio de transparencia, luego me gustaría también que nos recordarais cómo acceder a la página, ¿también lo habéis hecho, aparte de por responder desde un punto de vista ético a esas necesidades animales, porque quizá había mucha leyenda urbana en torno al uso o a la experimentación que se estaba haciendo con animales? A lo mejor ha habido quien ha dramatizado y ha contado cosas que no eran ciertas y que a vosotros mismos, a la comunidad científica, os parecían pues auténticas aberraciones y habéis dicho, no, yo tengo que dejar muy claro cuál es mi trabajo, lo que estoy haciendo y que lo estoy haciendo con respeto? Sí, como en todos los campos se habrán hecho cosas mal, pero lo que hay que saber es, primero, por supuesto, si son ciertas o no son ciertas, pero además si son representativas. Y desde luego, el trabajar mal no es representativo en absoluto. Hay muchos controles, o sea, esto no es la experimentación con animales no es una cosa que pueda hacer cualquiera, ni siquiera quien tiene los permisos para trabajar con animales lo puede improvisar. Si se nos ocurre un experimento, tenemos que razonarlo, justificarlo, hacer un informe, pasar por 3 comités distintos y si no está suficientemente justificado nunca nos darán permiso para hacer ese tipo de experimentos, ¿vale? Entonces hay que pensárselo mucho y lo revisan muchas personas. Entonces el conjunto de toda la experimentación animal que está permitida tiene un rigor y una justificación muy, muy alta, muy alta. Y eso es en toda Europa, porque esto está armonizado para toda Europa. También me gustaría que recordaras, Margarita, que hay enfermedades que para las que por ahora no hay un tratamiento porque no se ha conseguido reproducir la enfermedad en un modelo animal, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, de enfermedades como el Alzheimer, ¿no? Si se consiguiese tener un modelo animal que pudiera desarrollar el Alzheimer, posiblemente sería una enfermedad para la que tuviésemos ahora mismo tratamientos más efectivos. Claro, efectivamente. O sea, es que sin un buen modelo animal es dificilísimo hacer tratamientos porque ten en cuenta que por lo menos en los grupos de animales son todos semejantes entre sí y puedes ver si ha funcionado el tratamiento, sí o no, incluso efectos no muy potentes. Pero en grupos de personas que somos todos distintos, cada uno pues eso con un grado del Alzheimer más avanzado, menos, más rápido, menos, es mucho más difícil verlo. Entonces, un modelo animal, como decía antes, es un privilegio. Para una enfermedad tenerlo es un privilegio. En particular para enfermedades raras, que si no, no habría manera de poder encontrar tratamiento para ellas. Has dicho antes una cosa, Margarita, muy, muy importante, y es que estamos hablando siempre de medicamentos, no de productos cosméticos, porque eso está completamente ya descartado, pero sí es verdad que hay medicamentos, a ver, no sé cómo decirlo sin que parezca, pero más importantes que otros. O sea, algunos tratan afecciones que son pues menos importantes, no mortales, no letales y desde luego a lo mejor no graves, y otros. ¿Hay también hay alguna consideración ética que haga intervenir el ensayo con animales sí o no, dependiendo de lo grave de una enfermedad? Yo ahí creo que no, porque ten en cuenta que precisamente aquellos medicamentos que son para enfermedades menos graves son los que utilizamos muchísima más gente. Claro. Con lo cual, no solo hay que tener esos medicamentos, ¿no? Claro, no solo hay que tener esos medicamentos, sino además hay que tener bien clarito que tienen un perfil de seguridad espectacular, ¿sabes? Porque ya no solo se trata de que sean eficaces, sino también de que sean seguros. Uh-huh. Entonces, cuando se usan para muchas personas es muy importante. Antes hablaba Graciela del tema de las vacunas. Bueno, las vacunas no solo se usan para mucha gente, se usan para, cuando la enfermedad es muy grave y la vacuna es muy buena, se usan para toda la población, pero no solo para todos, un par de inyecciones, ¿no? Sino además para personas que están sanas todavía, con lo cual el perfil de seguridad tiene que ser muy importante, ¿sabes? Entonces, yo creo que no es lo importante la gravedad, sino lo de la enfermedad posible que se va a tratar, sino también la posibilidad de que se pueda llegar a un tratamiento, ¿no? Uh-huh. El conocimiento, muchas veces no sabes
el ganar conocimiento no sabes para qué te va a valer, para qué aspecto de la enfermedad se va a tratar. Muy bien, estamos ya prácticamente acabando la entrevista, Margarita. Yo 2 preguntitas muy rápidas para encontrar la información por Internet. Para encontrar esta información y que podamos, por ejemplo, acceder a un laboratorio. Yo he entrado, por ejemplo, en el hospital de tetrapléjicos y ahí podéis visitar los animalarios, ver qué investigaciones se hacen y demás. Más información en COSTE, ¿no? Me imagino, en la Confederación. En la página web de COSTE está el acuerdo, está el informe de seguimiento que hemos hecho después de un año de seguimiento, qué actividades ha habido, y luego el tipo de actividades que se pueden hacer, que antes se me ha olvidado contestarte. Estamos haciendo muchas actividades, es decir, cuando se ha hecho este informe se nos ha preguntado a todas las entidades firmantes qué tipo de actividades hacíamos. Entonces estamos haciendo muchas visitas de científicos a institutos de enseñanza y a colegios para contar esto. Están viniendo a los animalarios de nuestras instituciones de vez en cuando medios de comunicación, y están viniendo también estudiantes de colegios y de institutos, y en COSTE se accede a esto y estará dentro de nada la página de transparencia, pero vamos, si se busca transparencia en experimentación animal y se busca el nombre de Montoliu, porque es una de las personas que más ha trabajado en la comisión COSTE para que este acuerdo tire para adelante, se encuentra. Entonces, las 133 instituciones que aparecen ahí listadas con su enlace y aparece con quién contactar para poder, si se quiere visitar o no visitar. Hombre, siempre para visitar los animalarios hay que tenerlo muy claro porque hay que respetar el bienestar animal, ¿sabes? O sea, que tampoco podemos estar todos entrando a montar un jaleo, porque, bueno, hay que tener condiciones de seguridad, de bienestar, de contención de patógenos externos para que no se infecten, pero están todas disponibles. Pues deseamos que ese número de organizaciones, instituciones que están suscribiendo, que están firmando este acuerdo de transparencia siga creciendo. Pues sí, la verdad es que está creciendo. Ya desde el último día hasta ahora somos 133 ya, o sea que sí que está... Muchas gracias, Margarita, y muchas gracias por darnos toda la información sobre lo importante que es conocer la información de por qué se investiga con animales. Muchas gracias a vosotras. Muchas gracias, Margarita. Y gracias, Graciela. Mira, si es que se nos va el tiempo porque nos quedamos pillados, nos fascina lo que nos cuenta. ¿La semana que viene más? La semana que viene más, y nos quedamos bailando con Capella Science, y esta canción va sobre cómo estamos físicamente y molecularmente hechos. A bailar. Capella Science, despedimos también el programa por hoy. Nos vamos. Nos vamos. Energy configured, a molecule. When orbitals take the shape they do, that spin will give a left on a twin, one up, one down in the ground state. With S&P and quadruple degeneracy, the second shell can be filled up with 8. The higher angular power spread out like beautiful flowers and middle families that come into play. Well, here's a carbon with 6C. This ain't nothing tricksy, but we're gonna make some methane today. With hydrogen, it's like, oh, atoms, I feel your tug. Got my electrons plugged out, pulling on me. Come on now, settle around me. I'll hybridize to sp3, say, oh, carbon, here's our touch. Spread out 109.47 degrees. Come on now, follow our lead. Come on now, follow our lead. Molecules take the shape they do, combining states of the quantum rules. Like when a shell goes sp2 for sigma pi double